Hola, mi nombre es Valeria Yunes Gutiérrez y este video forma parte del primer examen de la unidad 1 de la experiencia educativa Intervención e Investigación en Educación y Aprendizaje con el maestro Paulo César Soler. El objetivo de este video es poder retroalimentar lo que hemos aprendido durante esta primera unidad, así como poder explicar un poco lo que estamos analizando Dentro de las dentro de la investigaciones experiencia encontramos educativa. los enfoques que son paradigmas en la investigación científica, los cuales emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento. Utilizan generalmente procesos similares y están relacionados entre sí, pero cada uno tiene características particulares que los distinguen del otro. Se puede hablar entonces de dos tipos de enfoque, el cualitativo y el cuantitativo, y de estos dos surge uno tercero, denominado enfoque mixto. El enfoque cuantitativo, como su nombre lo indica, se distingue por medir valores cuantitativos. Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y en el análisis estadístico. En el caso de la psicología, permite establecer patrones de comportamiento y así probar teorías. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir y afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Este enfoque no efectúa medición numérica, por lo tanto no es estadístico como el cuantitativo. Una de las diferencias entre ambos enfoques es que el enfoque cuantitativo tiene un objetivo de investigación definido, es decir, el estudio de este está delimitado desde un inicio, mientras que en el cualitativo comienza analizando la realidad y con esta creando una pregunta de investigación. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo van a estar definidas previamente en la investigación y en el enfoque cualitativo se van a generar durante el proceso. Dentro de los alcances de estudio existen 4 tipos de investigación: la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa, las cuales en este orden se van teniendo en un mayor alcance de estudio. La investigación exploratoria son consideradas como el primer acercamiento a un problema. Se realizan cuando un problema no ha sido abordado o no se tiene suficiente información y las condiciones no son determinantes. La investigación descriptiva, como su nombre lo indica, son estudios que se efectúan cuando se debe describir una realidad. En la investigación correlacional, los estudios miden el grado de relación existente entre dos o más variables. Y la investigación explicativa son estudios que se realizan para establecer causas de un fenómeno que se va a estudiar. Para poder llegar a la parte de la investigación denominada planteamiento del problema, se debe haber detectado el problema que se hiciera llevar a cabo el estudio, entendiendo así como problema una situación o fenómeno, hecho o evento que está afectando a un individuo o a un grupo, que es desagradable, no deseable o por ser en sí una dificultad o una necesidad. Se parte de la situación problemática hacia el planteamiento del problema, que viene a ser una proposición conteniendo abstracciones o variables. Esta involucra una serie de eventos o hechos concretos. Durante el proceso de investigación, lo que se buscaría es encontrar una relación entre las variables que permitan explicar causas y efectos del fenómeno. Otro apartado dentro de las investigaciones son las hipótesis. Una hipótesis es una idea o suposición en la que nos basamos sobre información previa y nos permite explicar el porqué de algo o la relación entre diferentes hechos. Estas deben de defender con argumentos y datos que lleven a su comprobación, así como explicar tentativamente la relación entre dos o más variables, proporcionando explicaciones, apoyando la prueba de teorías y también sugiriendo nuevas. Dependiendo del tipo de estudio que se realice, serán las hipótesis que se planteen. Los diferentes tipos de hipótesis son correlacionales, de la diferencia entre grupos y que establecen relaciones de causalidad. En los estudios exploratorios no se formulan hipótesis. En cambio, en el descriptivo se plantean cuando se pronostica un hecho o dato. En investigación correlacional se formulan hipótesis de tipo correlacional, es decir, en cuales se relacionan dos o más variables. Y en la investigación explicativa se formula la hipótesis causal. En los objetivos de las investigaciones se indican cuáles son los propósitos del conocimiento a alcanzar y qué resultados se quiere llegar. En el objetivo no se dan resultados de la investigación, sino se plantean. Se expone de manera clara y precisa el logro que se desea alcanzar con la realización de esta investigación y se debe expresar en forma concisa, clara e inequívoca.
Se debe de tener en cuenta que los objetivos de la investigación deben de ser alcanzables y tener una finalidad a propósito. Además, que siempre deben de comenzar con un verbo en infinitivo. Se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. Una investigación también está conformada por variables, y una definición concisa sobre lo que es una variable puede ser que es toda característica o fenómeno que adquiere diferentes valores. Se les llama así porque, como su nombre lo dice, pueden variar cuando se observan en diferentes individuos o diversos puntos en el tiempo y perspectivas. Al determinar un tipo de variable, las cualidades de los fenómenos se convierten en datos, lo cual nos permite determinar una forma en la cual se realizarán dichos datos. Los tipos de variables que hay son independiente, que es una variable que tras su manipulación genera un cambio o variación en una variable dependiente y es susceptible de manipularse. La independiente es una variable que sufre un cambio o variación por influencia de la variable independiente y es susceptible de observarse, mas no de manipularse. La variable activa es una sobre la cual se es posible manipular libremente sus valores, agregando o quitando, elevando o disminuyendo. En la variable atributiva es imposible o muy difícil manipular sus valores, por lo que se emplea tal cual existe. La continua es una variable que puede ser representada numéricamente por unidades intermedias de manera limitada, y la variable discreta es la que, representada numéricamente por unidades enteras, forma valores separados y no continuos. Un diseño experimental es un plano o estrategia que se utiliza para obtener información deseada de una manera práctica y concreta que permita responder a las preguntas de la investigación y cubrir con los objetivos de este estudio. Los diseños de investigación se dividen en experimentales e inexperimentales. Un diseño experimental es aquel en la cual la situación de control se manipula de manera intencionada, con una o más variables independientes, que son las causas, para poder analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes. El control y la validez interna en este tipo de experimentos se da gracias a tener varios grupos de comparación, así como equivalencia de los mismos en un inicio y en el desarrollo del experimento. Dentro de los diseños experimentales se encuentra el preexperimental, que es un diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. El prueba-postprueba, que se aplica una prueba previa antes del estímulo o tratamiento experimental. Después se le aplica el tratamiento y finalmente se aplica una prueba posterior al tratamiento. La cuasi experimental, que es un experimento en el cual los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan porque tales grupos ya existen. Y los experimentos puros, que son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. El número 1, un grupo de comparación en el cual la manipulación de la variable independiente, y un número 2, en una equivalencia de los grupos. En los diseños no experimentales no se realiza manipulación deliberada de variables, sino solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después ser analizados. De acuerdo a su temporalidad o número de momentos en los que se recolectan estos datos, se dividen en diseños transversales. Este diseño permite recolectar datos en un solo momento, con un propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Los transaccionales, que se dividen en exploratorios, que dan una exploración inicial en un momento específico. Los descriptivos, que presentan un panorama del estado de una o más variables. Y los correlacionales causales, que describen relaciones entre dos o más categorías. Los diseños longitudinales son estudios que recaban datos en diferentes puntos a través del tiempo para así realizar inferencias acerca de un cambio, sus causas y sus efectos, respondiendo así con los siguientes objetivos, que son estudiar cómo evoluciona una o más variables en relación entre ellas. También analizar los cambios a través de un tiempo en un evento, una comunidad o un contexto. Los diseños de tendencia analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general. Y los diseños de evolución de grupo, también conocidos como estudios COHORT, examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Para que un estudio pueda ser considerado como bueno, se necesita de una validez interna, entendiendo como esta el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Y esto solo se logra cuando hay control. Dentro de los factores que afectan la validez interna encontramos la historia, que son todos aquellos eventos extraños a la variable independiente que ocurren de forma concurrente a esta y que pueden producir algún tipo de cambio en la variable dependiente. Otro es la maduración,
que se refiere a los cambios físicos o psicológicos que ocurren en el sujeto durante la implementación de la variable independiente. Otro es la administración de pruebas, que es una variable que afecta sobre todo a los diseños pre-test, post-test, que se representa como fuente de invalidez cuando una prueba o evaluación previa genera un efecto reactivo por parte del sujeto. El cuarto es la instrumentación. Esta fuente de error se representa cuando se emplean medidas poco confiables e inconsistentes. El quinto es la inestabilidad, en la cual los experimentos que incluyen medidas repetidas de un sujeto o grupo a lo largo del tiempo caen con frecuencia con muestras de datos con algún grado de variabilidad. El 6 es la mortalidad, que cambia en la composición de la unidad experimental, afectando principalmente a los diseños que emplean grupos de comparación. El 7 son intervenciones relacionadas con características del investigador, como el sexo, la edad, la personalidad, características físicas o la obtención de ciertos resultados observados en las variables dependientes, confundiéndose con los efectos de la intervención. El 8 es una regresión estadística, la cual es fuente de la invalidez porque puede presentarse cuando los sujetos participan en un estudio, son seleccionados con base a puntajes extremos obtenidos a partir de una prueba. Por lo tanto, se eligen a los sujetos con calificaciones altas y bajas. El 9 son los sesgos de selección, los cuales establecen los grupos experimental y control con base en una selección no aleatoria de los sujetos, en las cuales se pueden encontrar que la muestra revela una característica preponderante de que no es representativa en una población en la cual se desean generar hallazgos. Y por último, la selección e interacción de una selección con otras formas de invalidez, en la cual los diseños que incluyen dos o más grupos en una selección diferencial de sujetos puede originar que los grupos sean diferentes, aún antes de iniciar el experimento. Y esto puede actuar con alguna otra forma de invalidez, ocultando así los verdaderos factores que lo generaron. La validez externa es la posibilidad de generar los resultados de un experimento o situaciones no experimentales, así como a otros sujetos y poblaciones. En esta se hace referencia al grado de generalización de los resultados obtenidos a otras poblaciones, individuos o situaciones, de tal manera que deben efectuarse consideraciones de población y muestreo. Según Kratochwil, en 1978, habla de dos factores importantes que se deben de considerar en la generalización: la validez de la población y la generalización de grupos e individuos. Teniendo como último una calidad metodológica en una investigación, que es la medida por la cual los resultados de un estudio son correctos para la muestra de que están siendo estudiados, en una ausencia de errores sistemáticos de una población estudiada.